con la palabra de hoy día. Hoy día vamos a estar mirando la recompensa o el galardón, ¿sí? El galardón que el Señor tiene para con nosotros. Vamos a estar profundizando en esto, por eso le pusimos preparando el galardón, ¿sí? Fíjese que si el galardón viene de Dios, ¿por qué tenemos que prepararlo nosotros? Por eso es que tuve que ver, recopilar, ¿no?, algunas cosas que están en las Escrituras para que pueda encajar este título, preparando el galardón. Vamos a salir, me va a acompañar entonces José, a que podamos ir saliendo del libro de Hebreos. Y vamos a estar recuperando la palabra entonces galardón. Bendecimos a todos los que nos están escuchando o nos escucharán después a través de los distintos medios de comunicación. Los bendecimos grandemente y esperamos juntos, ¿sí?, disfrutar de todo el galardón que el Padre tiene para nosotros. Vamos a mirar entonces allí, estamos hablando de Hebreos capítulo 11, donde el tema central del capítulo es la fe, ¿sí? Es la fe. Si hay un capítulo que habla de la fe, es este. Y en medio de esa propuesta de fe, nos dice así el verso 6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Sí? Tenemos tres palabritas allí, pues, si bien todas son importantes, hay que destacar, ¿sí?, la importancia de no solamente el galardón acá. Quiero que usted pueda ver la importancia de acercarnos a Dios. La importancia de acercarnos a Dios. A veces queremos que Él se acerque a nosotros y nos traiga un galardón, ¿sí? Que nos traiga una recompensa, como si anduviera el Señor detrás de nosotros, trayéndonos una recompensa, ¿sí? Sin embargo, acá lo que vemos es que realmente lo primero que yo debería es prestarle atención a la palabra acercar. Me tengo que acercar a Dios, ¿sí? Porque si yo me acerco a Dios con esa certeza, con esa convicción de que le hay, de que existe, tengo que saber de que Él es galardonador de los que le buscan, ¿sí? Entonces lo voy a tener que buscar. Lo voy a buscar a Él para recibir el galardón. Tengo que saber de qué galardón hay. Es importante de saber de qué hay. Por eso es importante las otras dos cosas. Acercarme y buscarlo. Y buscarlo con esa certeza. Existe, está. Y está para galardonarme, quiere darme una recompensa. Sin lugar a dudas, esta búsqueda tiene que existir de parte de los cristianos. Ustedes saben que somos de quedarnos los cristianos, somos de frenar la búsqueda. Lo buscamos por un tiempo, lo buscamos cuando tenemos una gran necesidad, ¿sí? Si hay una circunstancia difícil en nuestras vidas, lo buscamos por todas partes. Pero si no, no hay una búsqueda de Él. Entonces es importante atender a la palabra búsqueda. Si el que busca, halla. El que busca, halla. Y acá vamos a por un galardón, ¿sí? Vamos a por una recompensa. Hay recompensas de todas partes, de todas maneras, de todas formas. Hemos vivido la recompensa de parte de Dios desde muchas formas y de muchas maneras, pero hay muchas más. Hay muchas más. Por eso el poder ir viendo, ¿sí?, los niveles de galardón va a ser importante. De hecho, por ejemplo, nos dice la palabra, dice que, ya lo vamos a leer después, ¿no?, que dice que el Señor viene pronto y el galardón con Él, ¿sí?, para darles a cada uno según sus obras, ¿sí? O sea que si el galardón que se me va a dar es de acuerdo a mi obra, ¿cómo no me voy a preocupar en las obras? ¿Sí? ¿En qué nos vamos a preocupar entonces ahora?
¿En qué vamos a cocinar cuando lleguemos a la casa? ¿En qué vamos a hacer más tarde? En las obras. ¿Qué obras son las que tengo que hacer para que venga ese galardón? ¿Sí? Ya que Él va a venir y va a dar conforme a cada uno según sus obras. Usted sabe que si nuestras obras son malas, la recompensa va a ser mala. Entonces, ¿cómo no preparar, ¿sí? ¿Cómo no prepararme para la recompensa? Si tiene que ver con obras, quiere decir que hay algo que yo tengo que hacer. Por eso le decía, preparemos no para el galardón. Preparemos no para el galardón. Es obvio de que hay una obra de parte nuestra, ¿sí? Entonces quiero que vayamos progresando en esto, quiero que me vaya siguiendo. Vamos a irnos a ver Génesis 15. Fíjese, vamos prestando atención a ciertas cosas. Dice, como título, Dios promete a Abraham un hijo. Dice, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Entonces fíjese que hay promesas de un galardón grande, sobremanera grande, ¿sí? Pero quiero que le preste atención a las palabras. Dice que vino la palabra en visión. Es importante que para que nuestro galardón sea grande, le prestemos atención a esto. La palabra va a comenzar a venir en visión. En otras palabras, o de otra manera explicado, cuando la palabra viene a través de la visión de Dios, el galardón va a ser en sobremanera grande. ¿Por qué? Porque el creyente siempre lee la palabra. El asunto que no es lo mismo que venga la palabra, que yo lea la palabra, que yo escuche la palabra, a que la palabra se me transmita en visión. Cuando yo puedo ver lo que Dios quiere, cuando yo puedo entender lo que Dios quiere, mi galardón va a ser en sobremanera grande. Porque siempre vamos a tener galardón. Él es galardonador de los que le buscan, pero ¿todos le buscamos igual? No. Hay distintas búsquedas y nosotros necesitamos crecer en la búsqueda, porque necesitamos crecer en las obras, porque necesitamos recuperar, por ejemplo, esto de que mi galardón sea en sobremanera grande. Por eso el Señor viene en visión a nuestras vidas. Y no son visiones personales. Estoy hablando de la visión que Dios tiene para su iglesia. Para hombres de fe que quieren tener hijos en la fe. Donde habrá un galardón grande. Pero es importante que nosotros podamos ver la visión de Dios. Para poder ir a por ese galardón. Porque si no vamos a ir por nuestros galardones. Y sin lugar a duda, son buenos, ¿sí? Y vamos a conseguir muchos, pero necesitamos ver la diferencia de galardones. Es importante que lo veamos. De hecho, no lo vamos a leer, pero después léalo usted ahí en el capítulo 6 de Mateo. 3 veces el Señor les hace ver a los religiosos de la época, dice, estos ya tienen su galardón, ¿sí? Dice, les encanta estar predicando detrás de un púlpito, haciéndose ver, ya tienen su galardón. Les gusta pararse en las esquinas, predicando ahí, pero para hacerse ver, ya tienen su galardón. O sea que el Señor sabe que cuando hacemos las cosas para hacernos ver, ¿sí? Y eso habrá que modificarlo. Claro, porque hay una tendencia en el ser humano a querer hacernos ver. Entonces no es lo mismo pararse a predicar para hacerme ver que para hacer la obra de Dios. El galardón es distinto. A eso Jesús le dijo, ya tienen el galardón. Es lo que querías. ¿Querías verte? ¿Querías salir en el Facebook? Ya tenés el galardón. Pero no podemos quedarnos ahí.
hay un galardón sobremanera grande. Por eso es importante ver la visión, todo lo que Dios tiene para con nosotros para poder ir a por eso. Amén. Vale. La diferencia entonces está en que la palabra ya la podemos ver en la visión, ¿sí? En la visión de Dios. Ya no vemos la palabra como la hemos leído siempre, sino que ya podemos ver el plan de Dios, la visión de Dios completa, y ya lo tenemos o deberíamos comenzar a tenerlo al Señor como escudo. Usted sabe que hablar del escudo es hablar de ¿qué? En la palabra. De la fe, ¿sí? El escudo de la fe, diría el apóstol Pablo cuando habla de la armadura. Entonces fíjese que no es lo mismo decir yo tengo fe a que decir yo tengo al Señor. Ahí marca una diferencia y vamos a tener que aprender a remarcarla en nuestra vida. Señor, enséñame a ver la diferencia en de decir que yo tengo fe como escudo a que te tengo a ti como escudo. El galardón va a ser sobremanera grande. Entonces necesitamos descubrir estos detallitos. Son detalles que están en la palabra, pero se los dijo al Padre de la fe. Para que nosotros aprendamos de esto, porque se ve que hay una diferencia en decir yo tengo fe y todos los dardos del maligno van a dar en la fe, a decir yo lo tengo al Señor acá adelante. Y todos los darditos van a ir al Señor, ¿sí? Vale, ténganlo en cuenta para que usted lo maneje. Hay cosas que son difíciles de explicar, diría el apóstol Pablo, pero se nos tiene que revelar. En algún momento se nos tiene que revelar este tipo de cosas, ¿sí? Vale. En sobremanera grande tiene que ver en el contexto. Cuando el Señor le dice esto, Abraham le dice, no tengo hijos, o sea, él le sale con que yo no tengo herencia. O sea que este galardón en sobremanera grande tiene que ver que yo tenga hijos, que yo tenga una herencia en la fe, ¿sí? Y esto de tener una herencia en la fe, que vamos a seguirlo mirando, no es fácil. Lo podemos ver al apóstol Pablo con un montón de iglesias y sin embargo destacar que tiene hijos en la común fe, tiene a 3 nomás, ¿sí? O sea que no es muy fácil tener el tipo de hijos, el tipo de hijos que se destaca como para tener un galardón de sobremanera grande. Por eso es importante tener la visión de Dios para poder mirar como Dios ve. ¿Cómo Pablo podía saber de que tenía 3 y tenía un montón de iglesias? Tenía la iglesia tesalónica, la de los corintios, la de los efesios, y de repente él dice, tengo 3 hijos que andan en la común fe, ¿sí? Quiere decir que su visión era grande. Y es importante ver a los hijos como un galardón que es sobremanera grande. Es importante verlo. Vamos a seguir mirando. Está el Salmo 19. Vamos a mirar este galardón. Dice el Salmo 19:11, dice, tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Tenemos un galardón grande acá también, ¿sí? Es importante ver estos galardones porque si no yo me estoy perdiendo un gran galardón. Y estoy recibiendo galardones por todos lados, pero me estoy perdiendo los grandes. Cuando vemos en el contexto el gran galardón tiene de que ver que él es amonestado para tener estos galardones. Es amonestado con la palabra. Vamos a subir un par de versículos, José. Por ejemplo, dice que el temor de Jehová es limpio para permanecer, que permanece para siempre. Los juicios, destaca, los juicios de Jehová son verdad, todo justo, ¿sí? Y destaca estos juicios y este temor de Dios como algo deseable más que el oro, o sea, la importancia y el valor, que le da a los juicios de Dios y al temor de Dios. Y dice, son más dulces que la miel
que la que destila del panal. ¿Sí? O sea, está viendo todo ese temor de Dios, está viendo los juicios de Dios sobre su vida como algo de muchísimo valor, que es dulce como la miel, que tiene que ver con la revelación. O sea, se le revela todo esto y para él, el ser amonestado desde ese lugar, para él es de gran galardón. Ahora, nosotros no tenemos eso como un galardón. Cada vez que viene la palabra a amonestarme, nosotros no lo vemos como un galardón. Pero deberíamos verlo. Es un gran galardón que la palabra me amoneste, que la palabra haga conmigo lo que dice el versículo que sigue, José. Dice el verso 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que son, de los que están en misterio, las iniquidades que están en misterios mías, si tú me las puedes revelar, si tú me las puedes ver, eso para mí es un galardón. ¿Cómo no estimarlo? ¿Cómo no ver el precio que tiene? Vale más que mucho oro. Es más dulce que la miel. Me amonestan, me dan por acá, me dan por allá, pero en realidad son galardones para mi vida. Por eso es importante que lo veamos. Tengo que verlo, porque cuando yo puedo ver mis errores, esos errores que no se pueden ver de manera natural, que solamente con la palabra, con lo que la palabra va haciendo en mi vida, eso es un galardón para mi vida. Y también dice, me preservas a tu siervo de la soberbia, para que uno quite las soberbias que hay en todo ser humano. Si todos tenemos cierta soberbia, y eso tiene que desaparecer. Todo eso es destacable, es deseable más que mucho oro, es valioso para el salmista, pero dice, es un galardón para mí. Me amonestaste y eso fue un galardón. Aprendamos a apreciar los galardones, ¿sí? Para que no tengamos que esperar la venida del Señor para que me dé un galardón. Si yo puedo juntar galardones ahora, ¿sí? ¿O no? Es importante de ver cómo el Señor corrige mis errores. Cómo me puedo ver en la corrección de lo que el Señor va diciendo. Vamos a leer otro galardón. Job 31:2. Fíjese. Dice, porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Sí? ¿Qué galardón me daría de arriba Dios? Fíjese que cuando recién citamos, que ya lo vamos a ver, el Señor dice que cuando Él venga traería su galardón con Él, ¿sí? Para dar a cada uno sus obras. O sea, un galardón que lo tiene guardado, reservado en los cielos, reservado en la gloria, para traerlo y dármelo. Y él dice acá, porque qué galardón me daría de arriba Dios, y qué heredad el omnipotente desde las alturas. ¿Sí? Se hace una pregunta, ¿qué galardón me va a dar Dios? Pero de acuerdo a lo que ha dicho antes. Leamos lo que ha dicho antes, verso 1. Dice el verso 1, hice pacto con mis ojos. Usted sabe que tenemos que aprender a verlo con revelación. Hice pacto con mis ojos, los ojos del entendimiento. Estamos hablando que esto lo podemos ver, ¿sí? Lo podemos leer a título personal como hombres. Los hombres podrían leerlo, hice pacto con mis ojos de no mirar ninguna doncellita por ahí, ¿sí? O por lo menos cuidar como la miro. Pero con los ojos espirituales que el Señor nos está abriendo, perdón. Por eso cuando hablamos de Abraham, decíamos de que Dios le habló la palabra a Abraham en visión, ¿sí? Porque Dios nos quiere hablar en visión. Quiere que nosotros podamos ver como Él ve. Es otra forma de mirar, ¿sí? Ya entonces cuando leemos la palabra con la visión de Dios, ya no veo acá ojos naturales, ni siquiera veo una virgen natural. Tengo que aprender a ver.
porque hay un galardón para mi vida. Entonces, cuando yo tengo mi visión espiritual abierta, los ojos abiertos, que he hecho pacto con Dios, he entendido el plan de Dios, la visión de Dios, la tengo entendida, yo tengo que aprender a mirar. Y acá dice, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen y que después Dios me diera un galardón de arriba? De la virgen de la que está hablando, ¿de qué estaría hablando? De una iglesia, de la iglesia. ¿Por qué? Para poder entender esto lo vamos a leer a Pablo. Vamos a leerlo a Pablo en la primera a los Corintios, ¿no? Segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Tenemos que aprender a verlo. O por qué Job dice esto. Vamos a desarrollar. Vamos a verlo a Pablo primero con la Virgen. Pablo dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Está hablando de la iglesia. Está hablando de cómo la ve a la iglesia o cómo la tiene él a la iglesia en referencia. La tiene como a una virgen, ¿sí? Que tiene un solo esposo, que no puede ser toqueteada, ¿sí? Que no se puede estar coqueteando con ella, porque tiene esposo. Tiene esposo. Él la quiere presentar a Cristo como una virgen pura. Una de las cosas que es importante mantenerla a la iglesia como una virgen es porque la iglesia tiene que dar a luz un hijo, diría la Escritura. Tiene que dar a luz un hijo. ¿Y cómo dio a luz a Jesús María? Estando como virgen. Ella estaba virgen y dio a luz a Cristo. Nosotros tenemos que ser dados a luz como Cristos. Lo dice Pablo, por ejemplo, dice, yo vuelvo a sentir dolores de parto hasta que Cristo se ha manifestado en ustedes, o sea, hasta que sean dados a luz como Cristo. Necesitamos ser dados a luz como un Cristo, pero tiene que ser de una virgen. De una virgen se trata de que no haya intervención humana. La intervención tiene que ser pura y exclusivamente del Espíritu Santo. ¿Quién la cubrió a María? El Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo vino sobre ella, la cubrió. Ella fue engendrada del Espíritu Santo y dio a luz ese hijo. Pablo no lo está diciendo tan detalladamente como lo estoy diciendo yo, pero lo que está diciendo es, yo trato a la iglesia como una virgen. Yo no pienso poner nada de hombre en la iglesia. Si voy a poner algo en la iglesia, será del Espíritu Santo. Tiene que ser del Espíritu Santo para que lo que dé a luz la iglesia sea del Espíritu Santo. Que dé a luz a los próximos Cristo. Por eso es tan importante que nosotros nos vayamos acercando cada vez más a Dios, para pensar en ese galardón. En Job decía, si yo miro a la Virgen, ¿qué galardón me daría Dios del cielo? O sea, ¿qué galardón habría para mí si yo en realidad hice con ella como si ella no fuera una virgen? Tenemos que aprender a relacionarnos con la iglesia, ¿sí? Tenemos que aprender a cuidarla de tal manera como lo hacía Pablo. Pablo en ese contexto dice, vienen otros y traen otro evangelio, traen otro espíritu, les penetran otro espíritu y ustedes lo reciben, no los tratan como una virgen, para que lo que en ustedes se desarrolle sea puro. Entonces estas cosas tenemos que ir viéndolas, porque lo que necesitamos es que yo pueda obtener en algún momento el galardón que viene de arriba. ¿Sí? Lo decía Job, volvamos a verlo a Job. ¿Cómo recibiría yo el galardón que viene de arriba? Necesito verla como una virgen, porque necesitamos presentársela pura.
entonces que yo reciba el galardón que viene de arriba, es de que pueda todo lo que maneje sea del Espíritu Santo para entregarle a la iglesia solamente cobertura del Espíritu Santo, engendramiento del Espíritu Santo, que no haya nada humano, ir sacando todo lo humano. Y sabe que ya es tiempo, ¿no? Es tiempo de esto, porque dicen que cuando Jesús nació, hubieron señales en el cielo, ¿sí? Hubieron señales en el cielo y se podían ver estrellas, que ahora dice que se está viendo la misma estrella, ¿sí? Se está viendo la estrella de Belén. ¿Sí? Es como que se vuelve a repetir ese engendramiento, ¿no? Pero ahora a manera de iglesia, lo dice, si usted lee, no me quiero ir por ese lado, pero se ve, a lo mejor lo vemos más adelante, la semana que viene. Se ve en Apocalipsis 12, ¿sí? Que la iglesia tiene que pasar por ese mismo tiempo como en el nacimiento de Jesús. Lo vamos a dejar para la semana que viene. Necesitamos verlo. En el mundo natural ya todo se está preparando para que se dé en el mundo espiritual también. Y nosotros tenemos que poner de nuestra parte, ¿sí? Aquellos que tenemos acceso a ella, a la iglesia, tenemos que hacer todo lo posible para que todo lo que la trabaje, todo lo que la cubra a ella, todo lo que la engendra a ella sea del Espíritu Santo. Amén. Para tener, como dice, ese galardón que viene de arriba. Amén. Vale, vamos a mirar, eso lo vamos a dejar entonces para la semana que viene. Pero es importante ver cómo Pablo defiende, ¿no? Cómo defiende la postura para cuidarla a ella como una virgen, ¿no? Vamos a leer segunda de Juan. Fíjese este galardón. Dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. O sea que nuestro galardón puede ser en parte o que logremos el completo, ¿sí? Lograr el completo tiene que ver que trabajemos las otras partes que ya hemos visto recién, como por ejemplo el de ser amonestado, ¿sí? Amonestado con su palabra. Pero también esto, mirad por vosotros mismos que no perdáis el fruto. ¿Saben qué? Cuando uno lee el contexto de esto, medio que se confunde o desubica, porque en el contexto habla, por ejemplo, subamos un poquito, José. En el contexto usted va a tener, por ejemplo, sería bajar. Habla, por ejemplo, del amor que debemos tener unos con otros, ¿no? Si usted lo lee, ¿sí? Este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio, ¿sí? Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien hace esto es engañador y anticristo. Y sigue hablando, ¿no? De que no perdamos ese galardón completo. Entonces cuando uno lee el contexto de que está hablando del amor que hemos tenido desde el principio, y que no haya entre nosotros engañadores y que nieguen de que Jesús ha venido en carne. ¿Quién puede hablar de Jesús y que diga que no ha venido en carne? Por lo menos no pega con este contexto. No pega con este contexto. Dicen salido engañadores, no dicen la verdad. Porque lo que están negando estos anticristos, ¿dónde está ese verso? Fíjese el 7. Jesucristo ha venido en carne. Quien hace esto es el engañador y el anticristo. Usted cuando busque anticristo hay uno que es con mayúscula y después otros anticristos
en minúscula. Anticristo nos transformamos cuando no reconocemos que esto es cuerpo de Cristo, en carne, en carne. Entonces, claro, saben de que Cristo existió, que existe, que está en el Espíritu, pero rechazan el cuerpo que está en carne. Y eso es un engaño. Y en eso no hay amor. En eso no está el amor del principio, porque el que entendió la verdad y entendió que tenemos una unidad y la tenemos desde el principio y está ese amor desde el principio, podemos reconocer que la carne de Cristo está, que Cristo está y está en carne. Se le puede llamar el cuerpo místico de Jesús, pero si yo desestimo estas carnecitas, estoy desestimando al Señor. Y eso es tener el galardón a media. Y puedo estar trabajando mucho y haciendo mucho por galardones personales, trabajando mucho, pero no tengo toda la verdad, porque en realidad en lo que estoy trabajando estoy desestimando, aparte de la carne de Cristo. Esta es la carne de Cristo. Necesitamos aprender a verla, porque si no trabajamos en pos de eso, no estamos haciendo el trabajo completo. Y nuestro galardón es a media. ¿Sí? Entonces trabajemos por el galardón completo. Apocalipsis 11:18. Otro galardón acá. Fíjese, en este galardón. En este galardón dice: y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón. Número 1, a tus siervos los profetas. El galardón a los santos. El galardón a los que temen su nombre. El galardón a los pequeños y a los grandes. Y de destruir a los que destruyen la tierra. Hemos dicho que hay distintos galardones, que hay galardones según las obras. Por eso yo leí el galardón a los profetas, el galardón a los santos, el galardón a los que temen tu nombre, porque no todos tienen un mismo galardón. Hay distintos galardones y los hemos visto. Lo importante es tener el galardón completo. Porque voy a tener galardón como santo, galardón como, si tengo el nombre del Señor. Si soy pequeño tendré un galardón, si soy grande tendré un galardón. Pero quiero que entienda esto. Hay un galardón en sobremanera grande. Hay un galardón completo y necesito completarlo todo. Que todo sea para mí un galardón. ¿Sí? Y para esto necesito ver lo siguiente. Fíjese que dice: es tiempo de juzgar a los muertos. La mayoría de la iglesia está esperando un tiempo donde van a ser juzgados los muertos y ya van a ver esos. ¿Cuándo es el tiempo de juzgar a los muertos? Según lo vi en el Salmos 19, a mí me juzgaron. Y yo estaba muerta en delito y pecado. Y me juzgaron y esa amonestación a mí me dio un galardón. Entonces, el de comenzar a ver la Escritura con otra visión, ¿sí? Y aprender a ver a los que están muertos, ¿sí? Y aprender a juzgarlos como Dios los juzga, para amonestarlos y que para ellos sea precioso, como decía el salmista. ¿Se acuerda que dice que el salmista dice: para mí es precioso tu juicio? Son preciosos como el oro, son dulces como la miel. El haber sido amonestado con ellos me ha traído vida, me ha traído un galardón. Fíjese que dice, por ejemplo, que una de las cosas que hay que destruir a los que destruyen la tierra. Así termina el versículo. ¿A quiénes tenemos que destruir? ¿Quiénes destruyen la tierra? Los que no se preocupan por las ballenas. ¿Quiénes son los que destruyen la tierra? Los que fueron culpables del incendio en Australia, por ejemplo. Los anticristos.
Mire, vamos, porque acá nombra la tierra, no nombra sectores de tierra. Nombra la tierra y hay que destruirlos. Vamos a irnos a Santiago. Hay que destruir los que destruyen para darle galardón. Le vamos a dar galardón a los profetas. Dice así también la lengua. Es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada. ¿Quién destruye la tierra? Fíjese lo que hace la lengua. Un pequeño timón sin quien lo conduzca, descontrolado. Puede incendiar más que incendiar Australia o Brasil o los lugares que fueron incendiados. Hay lugares que se destruyen más. Destruyen la tierra, destruyen el cuerpo. Hay cosas que destruyen. Solamente que cuando no vemos como Dios, nosotros sí queremos destruir a las personas que están destruyendo los bosques. Sí, hay cosas que hay que detenerlas, que hay que frenarlas, pero la mejor manera es hablándoles de Dios. Una persona dejará de destruir cuando conozca a Dios. Yo hoy, por ejemplo, yo estoy en contra del aborto y defendería, ¿sí? Y defendería la vida de un niño. Yo he abortado 2 veces. Era una destructiva. Y ahora estoy en contra del aborto. Si usted cortó árboles, conviértase al Señor y deje de cortar árboles. Si usted mataba ballenas, conviértase al Señor y deje de matar ballenas. El asunto que lo que necesitamos es convertirnos. Cambiar. Pero por sobre todo cambiar la lengua. Hay cosas que se hacen solamente con la lengua. Según Santiago, y Santiago no se equivoca, está inspirado por el Espíritu Santo. Por algo que viene del cielo. Que puede ver como Dios y puede ver de que toda la tierra está inflamada. ¿Usted la ve ardiendo? Yo no, Santiago sí. Santiago la ve inflamada por el infierno, por culpa de una lengua que no está controlada por Dios. Entonces dejemos de juzgar a los demás y juzguémonos a nosotros mismos como Dios quiere juzgarnos, como Dios quiere enseñarnos. Si la idea es de que nosotros seamos amonestados por Él para tener un gran galardón. Y con ese galardón ir a otros y llevarles ese galardón a otros. Una bendición, una gran bendición a otros. Vamos a terminar con Apocalipsis 22:12, ¿sí? Esto nos lo enseñó el apóstol hace unos años atrás, a lo mejor alguno estuvo, para los que no estuvieron, los va a ayudar ahora también a poder entender este galardón, ¿sí? Apocalipsis 22:12 dice: aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. El Señor viene y viene con un galardón y lo estamos esperando, porque ¿quién no quiere un galardón? El asunto que en la venida del Señor estábamos mirando en el discipulado que tenemos con Juan, que la venida del Señor tiene que ver, la venida del Señor tiene que ver con que hay una venida secreta, ¿no? Una venida secreta donde el Señor viene
habla de un arrebatamiento, ¿no? Un arrebatamiento primero para llevarse a los de él y después volver con ellos. Y mirábamos con Juan y con Analía, mirábamos la idea de que así juntamente con esperar ese arrebatamiento de iglesia, poder esperar ese arrebatamiento o buscar, mejor dicho, ese arrebatamiento del cual habla el apóstol Pablo. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo dice buscar las cosas de arriba? Donde está Cristo sentado, busquen ustedes arrebátense, busquen las cosas de arriba, busquen las cosas que son espirituales, traten de vivir de esa manera y de esa manera bajen las cosas. Estuvimos mirando eso para después poder disfrutar el arrebatamiento de la iglesia de una manera distinta, pero no desaprovechando el tiempo. Hasta que venga ese arrebatamiento, si nosotros nos inspira la Biblia de que seamos arrebatados, que seamos levantados, que busquemos las cosas de arriba. Pero juntamente con esto, que es lo que yo le decía, vamos a leer Génesis 30, 18. Espere, antes de que se vaya, sí, vamos a buscar eso. El apóstol Alberto nos enseñaba hace unos años de este galardón con el que viene el Señor, ¿no? Una recompensa. La Biblia nos dice que Él vendría con los santos, ¿no? Con los que Él se llevó primero, volvería con esos santos. Y fíjese estos santos con el que Él volvería. Dice Génesis 30, 18. Dice Lea, esposa de Jacob, dice, Dios me ha dado mi recompensa. Dios me ha dado mi recompensa. ¿Quién era la recompensa? El hijo. ¿Cómo se llamaba? Isacar. Isacar significa recompensa. Este chico, esta recompensa, este Isacar, no quedó solo, no era el único, se multiplicó, hizo toda una tribu. La tribu de Isacar, miremos Primera de Crónicas 13:32. Este chico hizo toda una tribu, un hijo que se multiplica. Un hijo que se multiplica y que siendo él una recompensa, es más, Isacar significa recompensa. 32, ¿no? ¿No se la puse? Opa, espere que voy a volver a abrir. Capaz que la maestra es más rápida que yo. Porque justo cerré. Creí que se lo había dejado anotado. 12:32, Primera de Crónicas 12:32. Vamos a dejarla abierta por la duda. Y ser esta recompensa que es Isacar. Isacar dice que de los hijos de Isacar 200 principales, dice, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Fíjese qué recompensa, fíjese qué hijo, fíjese qué multiplicación de hijo. ¿Entendido? En los tiempos sabían lo que Israel, digamos la iglesia, sabían lo que la iglesia tenía que hacer y cuyo dicho seguían los demás. Fíjese qué recompensa. Y sentirme así arrebatado para después volver con esa recompensa, hacer una recompensa para los demás. Tu galardón va a ser grande, dijo el Señor a Abraham. Y yo quiero que nuestro galardón sea grande, que podamos ser el galardón más grande, que podamos ser de bendición a otros. El de que uno mismo sea una recompensa, que usted sea el regalito, que usted sea el que le ponen el moño y usted sea el regalo para otros. Me hace acordar la propaganda esa que la niña pide que sea su papá, el regalito. No sé cuántas cosas quiere usted de parte de Dios, pero complete el galardón. Fíjese que usted también puede hacer la recompensa para otros. Vamos a orar por eso.
Vamos a orar para que nosotros mismos podamos ser una recompensa. Amén. Señor, te bendecimos en esta hora. Te damos tantas gracias, Señor, porque tener fe en ti hace que tantas cosas se hagan posibles. Que tú estés, Señor, todo el tiempo, Señor, preparado para darnos aquellos que buscamos un galardón. Pero cuando podemos, Señor, comenzar a ver las cosas como tú las ves, como tú se las enseñaste a Abraham, podemos ver de que el galardón es sobremanera grande. Porque hay mucho para entender. Porque hay mucho para ser amonestado, Señor, y te damos gracias. Gracias, Señor, porque ser amonestado con tu palabra es un galardón. El ser preparado, Señor. El ser preparado para bendecir a otros es un galardón. Viene el tiempo de la fiesta, Señor, y donde quizás hemos hecho una lista de beneficios a nuestro favor. Donde queremos, Señor, la recompensa por ser buenos, por ser santos, por ser temerosos de Dios, por seguirte, por buscarte. Pero danos también el privilegio de poder ser una recompensa para otros también. Prepara nuestra boca como profetas, Señor. Prepara boca, Señor, como profetas del Altísimo. Que no sea para seducir a la iglesia, sino que sea para preparar ese niño que tiene que nacer. Señor, danos la recompensa, mi Dios amado, de poder bendecir a muchos en la tierra. Gracias por los distintos medios de comunicación para poder, Señor, comunicarnos con el mundo entero. Cambia nuestras lenguas, Señor. Que podamos tener una palabra de bendición de lo alto. Cambia nuestra manera de hablar para que puedan muchos cambiar y convertirse a ti. Danos esa bendición de lo alto. Permite que seamos revestidos, Señor, de toda esa recompensa. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Rey. Amén. Aleluya.